buenas noches, buenos días, programa muy especial hoy en Memorias para la Historia de Metrópolis. Antes de decir el nombre de nuestro personaje, que es Quirico Valdés, vamos a saludar de manera muy especial a doña Brunilda Soñé, que además inauguró el Memoria para la Historia con aquel documental para la historia, siempre bella, preciosa y con esa sinceridad que a veces uno dice, y va a hablar más. Entonces está hoy por su entrañable amistad con Quirico Valdés y es un testimonio afectivo, político e invaluable. Sagrada, hoy tenemos un plato fuerte y bueno. Muy fuerte y muy bueno y muy grato, además porque de alguna manera aprendí a conocer a doña Piqui, a doña Lucía San Pedro, que es la madre de Guadalupe Valdés y de Tamara Valdés, que son mis amigas, que tenemos algunos trechos construidos juntas en la historia política reciente. Pero además con doña Brunilda, que es un símbolo realmente que respeto de una manera infinita. Hoy queremos hablar de esta figura, de esta persona que se llamó Quirico Valdés, que fue un activista sindical y político y que podría decirse que un luchador contra todo tipo de injusticia y discriminación. Quirico Valdés, por esa actitud ante la vida y esa posición política e ideológica, en un régimen como el de Trujillo, tenía tarde o temprano que enfrentarse a la realidad de caer preso, de ir al exilio y de construir una vida que ya veremos en el transcurso de este programa, que fue muy interesante, y con ella de toda su familia. Queremos pasar brevemente unos testimonios sobre Quirico que dieron algunos de sus compañeros y amigos. Juan Docudrey lo describe como ejemplo en la cárcel, el más débil, más noble y solidario, de gran entereza, sincero y leal. Dice que en México y en Venezuela trabajaba en una zapatería, que vendió una cámara muy buena que tenía en ese entonces y un reloj Omega, y pidió su quincena por adelantado para ayudar a un compañero que tenía su familia enferma, un exiliado costarricense, si mal no me traiciona la memoria. Luego, doña Nélcida Marmolejos dijo en esta reunión que hubo de personas que testimoniaron cosas muy hermosas sobre Quirico. Ella dice que era un hombre alegre, de gran sabiduría, un correcaminos, uno de los principales gestores de una sola central sindical. Y una cosa que además lo caracterizaba, que se bebía sus tragos, que era muy alegre, y era un correcaminos. Doña Mechi de Macarrulla lo describe como respetado por todo el mundo, amistoso, afectuoso, amante de sus hijos. Dice que era una persona honorable. El doctor Fernando Morales, que estuvo con él en los últimos momentos de su enfermedad, en su vida, dice que recibió la muerte con mucha valentía. Y Max Puig finalmente dice que la vida de Quirico Valdés fue de compromiso, poseedor de una ética de vida movida por la entrega y la generosidad. Vamos a abrir la conversación que sostendremos esta noche con estas distinguidas y queridas invitadas. Durante mucho tiempo en estas secciones de Metrópolis decimos hay que hacerlo para que no se olvide. A veces Sagrada es mucho más optimista que yo y compartiendo con tantos muchachos muy jóvenes aquí nos damos cuenta que hay que seguir haciendo estos recordatorios, estos homenajes, porque no es para que no se olvide, sino que se olvidó y eso es grave. Guadalupe Valdés, Tamara, Guadalupe dijo algo que parece un bofetón, pero por ahí podemos partir. Dice, mi padre era negro, pobre, comunista y ateo. Y llega y le hace la corte a una mexicana con todas las características diferentes. Eso ya te hace ver a un personaje de verdad distinto, entrañable. ¿Por qué México? ¿Por qué el exilio?
¿Quién comienza? Bueno, yo no recuerdo, porque a uno se le va de la memoria, a veces hay cosas que no las anota, porque no cree como que debe hacerlo en ese momento. Pero cuando Quirico llegó a casa, ya yo lo conocía porque yo lo conocí de Santo Domingo, cuando la lucha antitrujillista, cuando estaba el Partido Socialista Popular, la Juventud Democrática en ese tiempo. Yo lo conocí cuando Mauricio Báez llegó aquí, así que eso fue antes del 50. Y me gustó mucho la lucha porque yo solicité como la Juventud Democrática como antitrujillista, que así fue como comenzó mucha de la juventud dominicana con el antitrujillismo. Pero me fui empapando, me fui nutriendo con Quirico Valdés, con los Ducudrey, una serie de hermanos, porque eran como hermanos, compañeros, de que en la lucha no era solamente el antitrujillismo, sino que había otra cosa más profunda. Y de eso tengo un testimonio, porque en este libro que me lo acaban de regalar, hay unos testimonios de Minerva Mirabal, aquí en la página 36, que dice que Brunilda fue la que le enseñó la luz cuando ella todavía estaba oscuro. Porque ella en realidad era antitrujillista como toda su familia, como la mía, etcétera. Pero no conocía estos tratos que nosotros teníamos como compañeros con Quirico, ya pensaban en otra cosa. Ahí conocí yo, desde la historia del Partido Comunista, todos los libros que traían, yo los repartían. Y uno se nutría y fue dándose cuenta que no era solamente el antitrujillismo, que hay una patria por la cual uno tiene que luchar, que hay una clase obrera por la cual hay que luchar, que hay un país que ahora mismo hay que cambiarlo, porque siempre se ha luchado por cambiar y por mejorar las condiciones de los países. Porque yo digo, los pueblos, yo no hablo de mi pueblo solo, los pueblos todos necesitan y merecen ayuda y que le echen para adelante. ¿Y quiénes son los primeros? Sus hijos. Los dominicanos tenemos que plantarnos aquí en todas las épocas. Esta es una época buena para la unidad, para que nos unamos todos y pensemos en lo que lucharon como Quirico Valdés, que donde quiera que pisó, porque si llegó a mi casa en México, como habíamos comenzado ahorita, fue a luchar, a trabajar, no solamente con los antitrujillismo, sino con nuestro partido. Fue uno de los miembros de nuestro partido, del Partido Socialista Popular, porque lo mantuvimos fuera también. Quirico fue uno de los pilares, fue hermano, porque yo lo traté y puedo decir, no aquí, en todo el público, que Quirico fue un hermano para todos, no para nosotros. Que mi casa fue un consulado y muchos dominicanos exilados fueron allá, pero uno de los que llenó a uno de honor fue Quirico Valdés, porque era simpático, como se dijo ahorita. Su sonrisa, siempre tenía una risa, nunca tenía una crítica para nadie. Siempre lo que tuvo fue un compañerismo, yo te traje esto, yo vine a esto, aquí hay una cosita, te traje una cosita. Es decir, yo no digo que fue un hijo, y lo quería como un hijo, porque en realidad yo estaba joven para tener un hijo grande, pero digamos, vamos a seguir diciendo que siempre fue un hermano, y sus hijas que crecieron, porque hubo una que nació en la Revolución del 65 y yo estaba en el parto de su madre, y otra nació en México que fue la primera y también yo estuve con ella. Es decir, que yo las trato como mi sobrina y ellas me tratan como tía. Guadalupe dice en su biografía que conoció a su padre cuando ya tenías 4 años. 4 años. ¿Por qué? Porque mi padre, bueno, él salió de República Dominicana exilado en la dictadura de Trujillo y se va a Venezuela. Se va a Venezuela porque era uno de los países que lo acogen, y de ahí no le gustaba el clima y todo, y entonces él se va a México. En México conoce a mi madre queda embarazada de mi padre, y él entonces el 14 de febrero del año 1957 lo deportan de México, lo hacen preso. Él estaba con documentos falsos y por más esfuerzos que hicieron para que no se le deportara, lo envían fuera de México. Ningún país en ese momento lo quería, porque todos los países estaban vinculados incluso a Trujillo y a los procesos de ese momento en contra de los procesos comunistas y esto.
y mi padre finalmente, Pepe Figueres, lo acepta en Costa Rica. Estando en Costa Rica le sale una beca. Mi padre era analfabeto, mi padre no había estudiado y siempre había añorado estudiar y quería ir a la Unión Soviética. Le sale una beca para estudiar economía política y le escribe a mi madre y le dice, me ha salido la beca, ¿qué piensas? Porque él se suponía iba a mandar a buscar a mi madre que se fuera a Costa Rica. Mi madre, que siempre fue muy solidaria, le dice, vete, es un año solamente, en un año tú regresas y nos juntamos de nuevo. Sin embargo, eso no duró un año, duró casi 4 años, en el momento en el que no había comunicación, no había formas de estar en contacto con él en la Unión Soviética, y ahí es donde, si bien yo no conocí a mi papá hasta los 4 años, sí conocí a tía Brunilda, porque el sostén de mi madre realmente era ella, o sea... Porque nunca se planteó una separación, ni mucho No. menos, estaba por razones No, que no eran controlables, ¿no? Exacto, y entonces ella era la que le decía, él es un hombre bueno, él va a regresar en algún momento, y el testimonio que ella daba hace un momento, que quizá bueno que lo diga en cámara, cuando ella le decía lo que le dijo a mi abuela de mi padre. Sí, porque era una situación realmente de un hombre que abandona a una mujer embarazada. Exactamente. Entonces por eso no lo quería, no lo podían querer. ¿Qué usted le dijo a mi abuela que no lo quería? ¿Que quién no lo quería? Su abuela, ¿qué usted le dijo? ¿Quién era Quirico? No, yo le dije, nosotros somos responsables de que él sí va a volver, porque él adora a esa muchacha porque nosotros éramos su confidente, y yo sé que la quiere, y le voy a decir una cosa, él tuvo que salir porque tenía un problema, pero no porque él la va a abandonar ni quiso. Yo le voy a ¿Pero usted demostrar. confiaba en Quirico, entonces? Claro, yo confiaba. Nosotros le vamos a demostrar que él va a volver. Nosotros somos responsables de eso. Es decir, nosotros le dimos fuerza a ella para que no tuviera problemas con Pero Piqui. 4 largos años. Cuatro Pero ¿cómo largos se años. explica que esperara su madre 4 largos años a una persona que recién acaba de conocer? Independientemente de el soporte que usted le daba, pero ella era una mujer joven, de clase media alta, con ningún tipo de inquietud política y mucho menos problemas. ¿Cómo tu madre espera por 4 años algo tan incierto? Estaba enamorada. Enamorada, y Sí, yo pero pienso eso no- también que por la situación, ya ella con una hija le era muy difícil volver a buscar otra pareja. Había un tío catalán que había vivido aquí, que era republicano, y mi tío, casado con la hermana de mi madre, le decía, regálame la niña, que yo la voy a mandar a estudiar a las mejores escuelas de Cataluña, de Barcelona, ella va a vivir bien. Mi tío era catador de vinos, económicamente estaba muy bien. Sin embargo, mi madre le decía, no, yo, aunque sea pobre, voy a educar a mi hija y la voy a sacar adelante. Porque no había posibilidad a través del partido ni nada de que enviaran dinero. No, ella no recibía absolutamente No, nada. Nada. No había eso, no. Cámara, ¿y Es- cuándo naces tú? Yo nazco en el 64, un año antes de la guerra. Pero ya mi padre en ese momento siempre fue buscado por los bueno, en ese momento por la policía, por la vinculación que él tenía política, siempre lo anduvieron buscando. Entonces, como se estaba gestando lo del 65, él no paraba en la casa. Ya aquí en República Dominicana. Sí, están bueno, ustedes. lo que pasa es que vino una transición en la vida de nuestra madre. Después que mi papá y mi mamá se juntan de nuevo en México, ellos se van a vivir a Cuba. Ellos se van a vivir a Cuba y ahí sale embarazada de mi hermano, de Quirico Valdés. Entonces, como mi mamá se vio muy mala de Guadalupe, retorna a México a tener al niño. Entonces, ya ahí la dictadura, matan a Trujillo y entonces él puede entrar al país. Y aquí cuando llegan al país, entonces sale embarazada de mí. ¿Y vienen cómo? ¿Vienen a establecerse aquí, a hacer Bueno, qué? A seguir con política? Sí, bueno, Hay una primero, cosa, Guadalupe, que me llamó la atención en esa misma Regreso. línea, que él estuvo clandestino después de la muerte de Trujillo. ¿Y por qué? Él dice que tuvo un periodo de clandestinidad.
o sea, aquí en Cuando él Dominicana. regresa. Sí, porque bueno, por el golpe de Estado del 66. Ah, entonces en el 63. En el 60, no Ok. antes, no. No. Ok. O sea, quería decir sobre Tamara, el hecho de él haber vivido el embarazo de Tamara hizo que él fuera loco con ella. O sea, era su hija que él adoraba, jugaba, una relación muy, muy hermosa con ella. En el caso de cómo venimos aquí. Cuando mi padre terminó los estudios en la Unión Soviética, un día pasaba hacia Cuba y pone un telegrama y le dice a mi madre, paso por México, me gustaría verte a ti y a mi hija. Mi abuela, mi madre se lo dice a mi abuela, era la primera vez que él decía que volvía, y mi abuela le dice, no voy a llevar a la niña porque es muy tarde, era en la madrugada, y mi abuela le dice, no, él quiere conocer a su hija. Y entonces mi Actuó madre bien me la lleva. abuela ahí. Exacto. Claro. Ahí pasó algo muy interesante y es que por primera vez yo tenía un contacto físico con mi padre y estando ahí, dice mi madre, me contaba que yo le dije, y yo le puedo poner la mano, pasarle la mano por el cabello al señor, porque el señor era mi papá, pero yo nunca lo había visto y no había tenido contacto con personas negras en México y tampoco con cabello crespo. Entonces, eso fue la primera relación con mi padre. Después él se va a Cuba. En Cuba, como él había aprendido el ruso en la Unión Soviética, él fue traductor de Fidel de ruso en el puerto Mambisa, uno de los Pero la traductores. persona que no conocía el alfabeto, analfabeta, se convierte en traductor y De maneja otro Fidel. idioma. Así Sí. es, de ruso. Pero entonces tenía una Impresionante. inteligencia especial, Así es, doña Brunilda, así el es. hombre. Era muy Así es. dedicado. Entonces en las él, cosas que ahí se proponía. vivimos, fue lo que Tamara narró, y al matar a Trujillo, inmediatamente él decide volver. Mi madre en ese momento estaba en Cuba, ella regresa a México y él viene hacia República Dominicana. ¿Qué le ofrecía él a tu madre y a ustedes? ¿No tenía trabajo? ¿No tenía...? La En vida aquel familiar. momento no, O sea, era la unión de que estar todos juntos. O sea, para él, estar con su familia, estar con sus Y hijos tu y madre su esposa. dijo, me voy para allá, Sí, voy a hacer la vida que él no viene había hecho. inmediatamente, matan Sí. a Trujillo. A Trujillo lo matan el 30 de mayo. Ese día hubo una fiesta en Cuba, en el edificio donde ellos vivían, y él regresa durante los 2 o 3 meses después, o sea, prácticamente de inmediato. Sin embargo, ahí la situación era difícil, era el Consejo de Estado y todo eso, entonces él no se inserta inmediatamente en la vida porque había mucha gente del sistema que querían asesinarlos. ¿Y primera vez que tu madre viene a la isla? Sí, Sí. primera vez. Quisiera dar un dato, porque como esto es, y no saben cuánto les agradecemos este programa para recuperar esos momentos de la historia que no están escritos y que a través de este programa podrá ser conocido por mucha gente. Nosotros llegamos a este país el 27 de febrero del año 1963. Fecha histórica, mira la fecha. Ese día el aeropuerto Ese. estaba lleno de banderas y mi madre, que era una mujer muy jocosa, Sí. le dice a mi padre, Te están recibiendo. entonces me están recibiendo con todas estas banderas. Y mi padre le dice, no chica, no es a ti que te reciben, es que hoy toma el poder, asume el poder el profesor Juan Bosch, que es el primer gobierno democrático después de la dictadura. Pero O sea, mira, él pudo allantarla. Tenemos que hacer una pausa y regresamos de inmediato. ...27 de febrero de 1963... ...llega la familia Valdés San Pedro a la República Dominicana. A partir de ese momento, ¿qué pasa con la vida política de Quirico Valdés? ¿Qué pasa con ustedes? Y con tu madre, que se tiene que adaptar. Sí, bueno, nosotros, vivíamos en el ensanche Usama, él en una casa del amigo Luis Rix, que se la prestó para que él pudiera entrar a su familia, que en ese momento era la esposa y los 2 hijos, que habíamos nacido en México.
Y él inmediatamente comenzó a trabajar sobre todo en el Partido Socialista Popular, a militar y a organizar las fuerzas del partido. Él era un militante a carta cabal y a tiempo completo. Y mi madre, ama de casa, ahí es donde ella se embaraza de Tamara, mi hermana. Creo era donde hacían vida, pero después vino el golpe de Estado en septiembre del 63 y él entonces pasa a la clandestinidad. Y ahí ya comienza una nueva etapa en nuestra vida. Hay una anécdota que un día fue un policía a buscar a mi padre y mi madre, embarazada de 7 meses, le dicen: venimos a buscar a Quirico Valdés, y él le dice: a ese desgraciado, usted no ve, me ha dejado con esta embarazada, con esta niña, una mujer que no soy de aquí, si usted lo encuentra me lo trae que yo le voy a dar una bofetada. ¿Lo salvó? Lo salvó. O sea, el policía se fue, le dijo: ay señora, qué pena me da su situación, está bien, muchas gracias, y se fue. No volvieron nunca más. Para nosotros era un momento muy difícil porque él estaba de este lado. Ya cuando se da la revolución, él está en la zona constitucionalista. Ya había nacido Tamara y había nacido en el 65 mi otra hermana, que es la que nace durante la revolución el 15 de marzo. O sea, la revolución se desata el 24 de abril. Y entonces la gente decía: el hombre de esa casa es comunista y está del otro lado, es constitucionalista. Entonces nos decía: les vamos a quemar la casa, les vamos a apedrear, les vamos a quemar. ¿Y cómo podía manejar tu madre eso? ¿Tenía apoyo del partido? ¿O no, porque estaba muy sola aquí? Ella era una mujer de armas tomar, o sea, era una mujer que tenía mucha fuerza. Mi madre no militó políticamente, pero fue solidaria y entendía la situación que se daba, y sí entendía que había que generar procesos de cambio y de transformación para mejorar las sociedades, y fue consecuente hasta el último momento de su vida con esa visión de solidaridad por los cambios revolucionarios en el mundo. ¿Cómo ustedes se desenvolvían? Porque ya hay una familia constituida. ¿Cómo iban a la escuela? ¿Cómo comían? O sea, ¿cuál era la cotidianidad de ustedes? Eso sí era lo que aparecía, y ahí sí la solidaridad de los compañeros del partido. Yo creo que mi padre tenía un pequeño monumento del partido en aquel momento, con lo cual nosotros nos manteníamos, y los amigos que le daban cosas. Yo recuerdo que chiquita había la esposa de Pipe Faxas, no sé si ustedes la recuerdan. Pues la esposa de Pipe, que ellos vivían, eran amigos, le daba a mi madre su ropa de estar embarazada para que ella pasara el embarazo, pero a mí me ponían la ropita de los amigos que les regalaban ropa a mi madre. ¿Tú notaste el cambio, o eras muy pequeña, de México aquí? Sí, pero no en esas cosas, o sea, porque eso yo lo supe después, o sea, el cómo mi padre y mi madre sobrevivieron y cómo nosotros sobrevivíamos. En ese momento uno no se da cuenta. Yo tendría 5, 6, 7, 8 años. No era un tema en el que yo participara. Esto ha sido después, cuando nosotros comenzamos a escuchar las historias, las anécdotas. Yo recuerdo, por ejemplo, haber ido muy pequeña a la plaza, a la zapatería Lama en la Duarte, porque Juan Lama y Mario Lama eran amigos de mi padre de la infancia, de el ensanche Quisqueya. O sea, los Lama iban a la casa de mi abuela Manula, en Quisqueya, San Pedro, al ingenio Quisqueya del pueblo. Iban a tomar café. Mi abuela tenía un poco y tenía un negocito de hacer comida, se llamaba Malula, y le daba café a los Lama que vivían ahí. Ellos después comenzaron a hacer negocios, hacen fortuna, pero siguieron amigos de mi padre hasta el último momento. Cuando no teníamos dinero y pequeños
para ir a la escuela, yo recuerdo que íbamos a la zapatería en la Duarte y yo veía los zapatos y comenzaba a coger, porque eran zapatos que nos los regalaban o a un precio muy barato. Y recuerdo que mi padre me decía, cuando él veía 7, 8 pares de zapatos, al paso, me decía, no, es un par de zapatos que tú vas a coger, o sea, el que tú necesitas para ir a la escuela. Entonces, esa era la solidaridad con la que nosotros vivimos. Hay otro amigo de ella que fue los Johnson, Ventura Johnson, que también habían hecho, tenían recursos y tal. Y yo creo que toda esa fue la solidaridad que nos enseñó a... hay un aspecto, tú como hija favorita, de acuerdo a lo que dice Guadalupe, sin los celos filiales, a veces se piensa, de doña Brunilda, bueno, Sagrada sabe de eso perfectamente, que las personas con compromiso político descuidan las responsabilidades familiares y que no tienen tiempo y que tienen compromiso de la militancia y que la familia pasa a segundo plano, sobre todo en aquella época. Tú como esa niña muy querida, ¿tú sentiste la presencia de tu padre o te lo inventaste? No, mi padre siempre estuvo con nosotros. Aunque yo era muy pequeña, hay anécdotas que yo sí también me puedo acordar. Aunque él a veces desaparecía por una semana, 2 semanas, es lo que podría pasar, pero a veces estaban los disparos y yo a veces salía a buscar a mi papá a la calle, porque yo tenía que buscar a mi papá para que él regresara a su casa. Bueno, yo no sé si tú te acuerdas de esas anécdotas. O sea, mi papá siempre estuvo con nosotros. Y yo, bueno, por lo menos sí, yo me acuerdo de él muy bien desde toda la infancia. ¿Qué tú recuerdas de tu padre? Todo, Sagrada, porque Pero es que háblanos así de... mi padre siempre estuvo con nosotros y tenía una vida, bueno, cuando él ya se establece también, que pasa todo un periodo político donde él no tenía nada que hacer, su hermano, mi tío Curro, como nosotros le llamamos, Carlos Fernández, lo ayuda a él a poner un negocio, y es un negocio que él tenía en Los Minas que se llamaba Motoluz. Entonces mi padre también tenía económicamente, de ahí era que él se surtía para entonces mantener a su familia. O sea, él tenía ya después algo fijo de él. Entonces nosotros, o sea, yo me acuerdo todas esas cosas que él hacía. Íbamos donde mi tía Luz, la hermana de él, donde él se surtía de las cosas que él necesitaba también para su negocio. Entonces mi papá siempre estuvo con nosotros. Él tenía una vida normal, como todo padre. Se levantaba muy temprano a las 6 de la mañana, se iba ya a las 7 al negocio, a las 12:30 volvía, comíamos en familia todos juntos. La mesa era obligatoria. Mi papá estaba siempre sentado en el centro, mi madre en ese lado, Lupe de este lado. Yo era la única que podía estar cambiándome de sitio vacío, que estaba siempre, Quirico del otro lado y Zureika donde está mi tía Brunilda. Y siempre comíamos en familia. Eso se fue perdiendo cuando ya empieza Lupe a irse a la universidad, que ya no teníamos la forma de que ella se mantuviera con nosotros, ni Lupe ni los que empezamos a trabajar y a hacer otra vida, pero siempre él estuvo con nosotros comiendo y en la cena también. Ahora, ahí es que empieza sus actividades políticas, él de noche se iba a sus reuniones y a sus actividades. ¿Continuó usted la amistad con Quirico Valdés aquí en el país, ya, doña Brunilda? Claro, inmediatamente nosotros nos encontramos, porque yo llegué aquí cuando mataron a Trujillo el 30 de mayo, y yo llegué el fin de ese mismo año. ¿Sí? Es decir, como que fue en noviembre o diciembre, no recuerdo, creo que fue a principios de diciembre, con mis hijos llegué de Venezuela. Entonces cuando vino Quirico nos buscamos seguido. Una de las cosas fue mantenernos unidos en el partido, y así fuimos encontrando a los otros compañeros. Después llegaron los Ducudré y esa cosa, y aquí se estabilizó otra vez el Partido Socialista Popular. Lo que no se restableció fue la Juventud Democrática, pero muchos compañeros de la Juventud Democrática también pasaban al partido, estábamos como yo, que yo estaba en las dos cosas, y eso nos ayudó a formar el partido nuevamente, que tú le estabas preguntando ahorita. Quirico vino y habíamos varios compañeros desde el exilio, y aquí muchos que quedaron por ahí medio tapaditos, y volvimos a restablecer el partido. Así que Quirico fue para nosotros toda la vida un familiar. Yo diría que fue solo la muerte que separó a ese grupo que había fundado el comunismo, que había introducido el comunismo en la República Dominicana por allá del año 1946.
es la muerte lo que los va separando, porque cuando ellos retornan, ellos siguen juntos. Sí, O sea, yo recuerdo que mis tíos eran entonces Juan Ducudrey, Feliservio Ducudrey, Pedro Mir, Abelardo. Abelardo Incluso de Abelardo las, Vicioso. de las diferencias políticas que se dieron después porque el PSP se dividió después de la revolución. Pero Pasó a ahí- ser PSD. Claro, pero el grupo ¿Dónde quedó tu papá? en En el P- en el PSP. PSP, En el PSP quedamos, yo también. los yo mayores, también. los Pero mayores. no hubo esas diferencias. Porque, No, por ejemplo, con Tulio Arbelo, con José Espaillat, con el Gallego, o sea, con Manolo Chichirín, Ramírez. o sea, fueron amigos toda la vida. Y con el grupo que se había separado, que había formado el Partido Comunista Dominicano, pues la relación obviamente no era cotidiana, pero yo nunca escuché en mi casa un planteamiento de falta de respeto ni de ataque a esa decisión política, sino simplemente que habían sido diferencias políticas y que ellos iban a trabajar cada uno en su opción política. Hay un detalle que no hemos mencionado, quizás porque lo sabemos, pero es importante. ¿Les contó Quirico a ustedes quién los seduce para el comunismo? Para militar en el comunismo, para ser militante, ¿quién lo engancha? Sus propios ideales de él, porque él a los 17 años, él ya era sindicalista. Él tenía Es a su través lucha del es sindicalismo. a través del sindicalismo. O sea, cuando él a los 17 años, muy joven, él trabajaba en la FADOC y entonces empieza a ser los primeros, el primer grupo sindical dentro de la FADOC. Entonces ahí él empieza a trabajar por la lucha obrera. Desde ahí es que él empieza a tener ese ideal comunista. Y entonces empiezan a trabajar después con Juan Ducudrey, con Feliservio en el partido. FADOC es la Fábrica Dominicana de Calzado. Sí, ahí era que mi papá trabajaba, Sí. con 17 años. Tenemos que hacer una pausa, regresamos. Yo entiendo que antes, Y parece que a Quirico Valdés, hijo, lo quieren mucho. Él no le va a dar tiempo a hablar, pero vamos a enfocarlo porque llegó casi terminando el programa. Pero yo sé que usted lo consiente Sí, sí, mucho, sí. su sobrino, Ay, sí. y entonces está ahí. Hay un aspecto importante de la fraternidad, que ese es el ideal real, socialista y comunista. Y cuando Sagrada insiste en la pregunta es porque recordemos la historia de la izquierda, de las separaciones, hasta aquello que decía José Israel, que de la línea quedaba un punto en una ocasión de la línea roja. Pero, ¿por qué usted piensa que continuó esa amistad, esa solidaridad que dice Tamara que usted puede explicar? bueno, yo veía la cosa antes, como yo veo que la ven ahora, porque yo sigo mirando con base de lo que es una lucha, de lo que es la lucha de los pueblos, que era por lo que uno estaba luchando, por mejorar su pueblo. Por ejemplo, la clase obrera, me fue sorprendente para mí cuando yo estaba en la Juventud Democrática, que veo que en realidad hay otra cosa más poderosa, que es la lucha obrera, ¿verdad? El derecho de los obreros a mejorar. Yo dije, pero esto entonces fue que me aclaró. Por eso fue que yo hice tanta amistad con todos los gente de izquierda. Ellos nos proporcionaban libros, que es lo que dice Minerva Mirabal en este libro, que yo la iba nutriendo, porque dice que yo le enseñé a ver la luz, con esas cosas. Es decir, que Minerva tenía, aunque ya no llegó a pertenecer a estos partidos, pero Minerva tenía como algo que le decía que eso era lo que venía. Y entonces ella, por eso se enroló. Y después se casó con Manolo y esa cosa. Pero ella leyó todas las cosas, todos los documentos
que se me entregaba, porque para eso se me entregaba, que yo lo leyera, que lo estudiáramos, y yo nutría a Minerva, como lo dice ella, de esas cosas. Es decir, antes lo que se veía era ayudar al otro, ser amigo del otro, Cucuyo, Miese, y te menciono una lista de personas que en realidad pasaban por el Partido Socialista Popular. Yo no me quejo de lo que yo aprendí ahí, porque todavía tengo compañeros, éramos solidarios. Por ejemplo, cuando regresábamos del exilio, que mantuvimos el partido vivo en Venezuela, en México, y aquí volvimos a revivirlo con Quirico, cuando llegaron los hermanos Ducudrey, Pedro Mir, que era de izquierda, pero Pedro Mir en realidad era un poeta. No se iba, yo pienso que no se iba a lanzar así como destacarse, porque entonces tenía un poco de oposición, porque sí, había esa oposición de las personas reaccionarias, de los otros frentes, como decimos nosotros. Doña Brunilda, A ¿qué mí- significó para Quirico el derrumbe del socialismo? Extiendo la pregunta a las demás. Bueno, en ese caso, yo diría que como todos lo sufrimos mucho, lo sentimos mucho. Yo fui una que yo no lo esperaba. Le digo la verdad, yo no esperaba una cosa tan de la mañana a la tarde. Yo pienso que él sintió lo mismo, pero estas niñas que ya estaban grandes pueden decir algo más. Mira, Eso es una anécdota. Bueno, tenemos una anécdota con respecto Pero antes a de eso. eso, déjame interrumpir. Te hemos visto desde el principio distintos carnets, distintas identificaciones con la foto de tu padre. Y sería bueno que ustedes explicaran a los sindicatos que perteneció. Hay uno que dice regidor. Guadalupe dice en su biografía que él tuvo que cambiarse el nombre aquí. Y hay una Ismael. foto que es en Moscú. ¿Es contigo? No, No, Hay con una mi foto madre. de con mi madre. Ah, pues se parece. Pero ahí me gustaría decir, esta sí, es bueno presentación que eso. se ha Che estado Guevara, pasando, trabajo la voluntario. pensamos en el año 99, porque un día yo encontré el pasaporte falso de mi padre y muy contenta dije en mi casa, encontré el pasaporte falso de abuelo. Mi hija me dijo, mami, entonces abuelo era un delincuente. Y yo le dije, no, mi amor, él no era un delincuente. Mi hija tenía en ese momento 9 años y yo no podía explicarle por qué él tuvo que salir con un documento falso de su país. Entonces yo en ese momento fue que pensamos, a los jóvenes hay que contarles la historia, porque el que no vivió lo que fue la dictadura de Trujillo no sabe lo difícil que vivía y cómo se desaparecían y se mataban las personas, cómo no se podía hablar y expresar. Es así que entonces comenzamos a hacer esa recuperación y por eso es tan importante este programa también, para que los amigos de mi padre le contaran. Esas fotos que están ahí son de sus diferentes pasaportes, pero además hay también las cartas del exilio de mi padre, y en esas cartas su nombre cambia, a veces es Ismael, a veces es Antonio, y porque dependía incluso del país donde estaba. En algún momento él estaba en la Unión en Europa y no escribía con su propio nombre. Debo aprovechar este momento para decir que todo eso, incluso los libros del marxismo con los que mi padre se inició a estudiar marxismo en el país, las cartas que él escribió a mi madre desde el exilio y todo un conjunto, las banderas del Partido Socialista Popular y otros documentos, los hemos donado a el Archivo General de la Nación y se ha creado un fondo memorial que se llama Fondo Quirico Valdés, para que los investigadores, las nuevas generaciones puedan investigar de la fuente original lo que fue ese momento importante en la vida de hombres que como él salieron de su país por la dictadura. ¿Tú quieres decir algo? Bueno, Desde ahorita, es sí. que no, lo que pasa es que tenemos tantas historias, o sea, es tanta la historia de mi padre que no nos da tiempo para nosotros abarcarla. Se quedaron muchas. Derrumbe del socialismo. Sí, ahí voy. Bueno, te voy a contestar esa pregunta. Cuando se derrumba el socialismo, mi madre se lo oculta, se lo quiere ocultar a mi padre. ¿Tú te acuerdas de eso? Y le dice que no le digan que se derrumbó para que él no se desborone. Él ya estaba en un proceso de su enfermedad y ella quería ocultárselo, pero no se lo pudo ocultar porque hubieron personas que fueron a la casa, que él recibía las visitas hasta del profesor Juan Bosch, hablando de las situaciones. Como él sabe que ya estaba muy enfermo, él hablaba con las personas y eso no se le podía ocultar, pero mi mamá no se lo quería decir en el momento.
pero de las historias de mi padre tenemos muchas informaciones. Pero sobre el derrumbe del socialismo, Felicia González le hace una entrevista Sí, también. 3 meses antes de morir y ella le pregunta sobre qué ha significado para él la perestroika y la caída del muro en ese momento, y mi padre le responde y le dice, si yo volviera a nacer, volvería a hacer todo lo que hice, pero además estoy convencido que los pueblos encontrarán el camino de su libertad. O sea, él estaba convencido que ese no era el derrumbe de la humanidad, sino que era un momento histórico que estaba ocurriendo y que eso en algún momento volvería a ser de manera distinta. Entonces, esa es una entrevista que está grabada y es un testimonio muy fuerte de cuando un hombre tiene o una mujer tiene unos ideales, aún en el momento de cercano a su muerte, puede mantener esos ideales por encima de todo. ¿Cuándo pasa él al PLD? Bueno, en ese momento, te iba a comentar, él pasa en el PLD cuando ellos deciden, en el 84, tía, ¿no? No antes. Antes. Un poquito antes, no recuerdo 82. Cuando los hermanos Ducudrey. Ducudrey. Sí, porque se fueron todos juntos. No recuerdo exactamente. En el 82. Pero yo quiero significar aquí, porque hay personas que tratan como de tergiversar y de poner la cosa donde no, y eso yo no se lo voy a aceptar a nadie. Nosotros fuimos llamados por Juan Bosch, a quien yo conocía desde pequeña, y todos lo tratábamos. Claro que Juan Bosch no era el partido del partido de nosotros. Una vez en un cosa obrera que había aquí, que estaba Quirico, estábamos todos, fue invitado, invitamos a Juan Bosch, porque estaba Feliz Servio, y había una grabación, yo la apreté y no me la devolvieron, donde Juan Bosch dijo, ustedes están más, siempre yo me he dado cuenta que ustedes están más adelantados que yo, porque él después se declaró marxista, pero nunca leninista. Exacto. Es decir, cuando ya hubo ese acercamiento, fuimos invitados por el profesor Juan Bosch, que yo fui de las últimas, y Quirico, y otro señor, y quien nos dijo a nosotros, nos dio una explicación, nosotros somos un grupo comunista ya reconocido, no nos van a aceptar que levantemos el comunismo aquí y vamos a encontrar a nadie, 3 gatos más, vamos a aceptar la invitación del profesor Bosch para luchar con el pueblo, con todo, porque esto es un pueblo también, es decir, todos los luchadores. Yo entiendo que mientras más se unan es mejor. Yo entendí eso y lo entendimos. Por eso tuvimos como 15 años en el PLD. Pero teníamos aquella cosa de algunas veces que se le presentaba a uno cierta diferencia. Y sí la hubo al final por lo que nosotros salimos. Salimos todos, entramos juntos y salimos juntos porque siempre fuimos un grupo unido. Así, totalmente unido. Herméticamente. Claro, ahora, por ejemplo, mi padre muere siendo miembro del PLD. Él no llegó a salir, porque el grupo que sale después es en el 92. Sí. O sea, mi padre muere en el 91. La entrada de ellos al PLD fue finales del 79, 80 realmente, principios del 80. Y mi padre siempre fue miembro del comité central del PLD, pero porque el PLD tenía lo que es una cuota de cooptación y a él siempre lo cooptaban. Tenemos que hacer una pausa, regresamos de inmediato. Quirico Valdés, a veces tener el rostro y la historia detrás es duro, y usted se parece muchísimo a su padre. Sí, en las fotos de él más joven, la que hemos visto. ¿Qué se siente ser hijo de Quirico Valdés? Es un orgullo, se siente un orgullo ser hijo de un hombre que luchó por el pueblo, por la igualdad y por sacar al país de la pobreza. Es un orgullo y un sentimiento muy fuerte tener un padre como Quirico Valdés. Porque todo el mundo, cuando yo digo mi nombre, aún ahora en los círculos
La gente me pregunta, ¿tu padre era Quirico Valdés? Todavía yo siento un orgullo ser haber hijo de Quirico Valdés. ¿Nunca te dedicaste a la política? Eso fue Lupe. Sí, no, nunca me dediqué Todos a la entramos. política. Pertenecía al comité, a un círculo de estudios del PLD en los 70, por ahí. Pero me salí porque mi ambición era ser piloto. ¿Tu papá no te dejó? No, Sí. mi papá me apoyó. No quería que yo fuera piloto. Él quería que yo fuera a la universidad a hacer una carrera. Porque eso era una carrera. Me dicen que eso era una carrera para un hombre. Ser piloto. Que era ser como un chofer del aire. Me decía que no, que yo tenía que ir a la universidad. Pero él me apoyó en mi decisión. Él me pagó los estudios. Yo fui piloto privado. Y ahí me dijo, tú tienes que ir a la universidad a hacerte una carrera profesional. Y estudié administración de empresas. Ya luego, cuando yo termino la administración de empresas, yo sigo con mi idea de ser piloto. Y actualmente yo trabajo en una compañía en el aeropuerto de Ligüero. Tengo 20 años trabajando. Chofer del aire, eso me ha fascinado. Sí. Tú sabes algo que políticamente, aunque mi padre siempre fue una persona muy, o sea, activa políticamente, nunca nos inculcó a nosotros ser políticos. O sea, nunca, yo quería manifestarle eso, o sea, nunca nos obligó a ser políticos. Bueno, después Lupe entra en un proceso cuando está en la universidad, como yo también, dentro de la universidad, cuando entro a la UAS, unos amigos me buscan para, ahí van a formar la Vanguardia Estudiantil Dominicana, estamos hablando ya de 1985. Entro a la Vanguardia, ya está el proceso político, ya mi papá pertenecía al PLD, y después el grupo de la Vanguardia, a mí me invitaron a ser miembro del partido, y le digo yo a mi papá, papi, ¿tú crees que es correcto que yo pueda estar en el PLD? Me dices, es una decisión tuya. Entonces yo decidí y entré a un círculo de estudio dentro del PLD. Me sorprende toda esta historia, naturalmente conocemos a Quirico Valdés, todo el que ha estado involucrado en algo político aquí sabe quién es Quirico, pero me sorprende su origen tan humilde y cómo él logra formarse de la manera que se formó. Y él es un símbolo aquí realmente. Él le hablaba de eso a ustedes. Sí, él se sentía muy orgulloso, seguro. Y de su familia y del ingenio de Quisqueya, y nos llevó a Quisqueya allá era que íbamos, y a los llanos también, porque tenemos familia en los llanos. Allá era que yo iba a pasarme las vacaciones, donde mi tía Nonín, donde mi tía Bolivia, Mi tío Sergio. mi tío Sergio Ruiz, que fue además síndico de los llanos y que era de otra corriente política, pero ellos siempre sí mantuvieron esa relación de amistad y de cuidado. La familia de mi padre lo cuidó en momentos del exilio. Por ejemplo, mi tía, cuando él estuvo preso y lo iban a matar, fue a hablar con Trujillo para que no lo mataran. Y otros amigos lo cuidaban y lo escondían. Otro tío que vivía en la Juan Pablo Pina, que era ginecólogo, mi tío Papito lo cuidó mucho en momentos difíciles. Pero hay algo que yo quiero decir: mi padre fue un excelente jugador de ajedrez, que eso quizás no se sabe. Pero es que es la Hay inteligencia una de anécdota Quirico, mi eso. madre, que él la dejó plantada por un en casa juego. jugar, sí. Sí, Esa fue de le las pocas fascinaba. veces que ella se incomodó. De los pleitos. Yo creo que tenemos que hacer después un programa en honor a tu madre, porque nos quedamos con esas anécdotas, Sí. ¿verdad, doña Brunilda? Sí, Y sí. hay muchísimas cosas más que hablar. Muchísimas cosas más que agregar, pero tendríamos que pasar horas. Bueno, pero estamos para eso. Muchísimas gracias a ustedes. Buenas noches y buenos días.